que lo que has dicho también es como clave. O sea, vale, tenemos este tronco común, pero definitivamente nuestra teología secundaria o terciaria va a definir cómo vivimos en todo, ¿no? Y ahí es donde precisamente empezamos como a tomar diferentes caminos. Algunos piensan que el Espíritu Santo sí, otros piensan que el Espíritu Santo no. Claro. Y eso define todo. Pero el problema está en cuando nos falta amor para respetar a la persona que ha decidido otro camino. Y ahí es donde se nos olvida que el tronco común, que es lo más grande que tenemos, que es lo que nos hace cristianos, es lo que nos une, no lo que nos está separando, ¿no? Bienvenidos a Gracia y Verdad Podcast, donde queremos hablar de temas relevantes desde perspectivas diferentes. Hoy con nuestro invitado especial, Aarón Loza. Hola a todos. Un amigo. Hola, ¿a quién me has traído, Tim? Te he traído a un amigo mío. Él está en Málaga, trabajando, sirviendo como pastor, pero también es artista, fotógrafo, apasionado por la teología. Sí. Y marido de Sofi. Soy marido de Sofi, quizás más comúnmente conocido como marido de Sofi. Va a ser un episodio donde queremos profundizar más en un tema que ya habíamos abierto. Habíamos abierto un poco un melón ahí con Itiel hace 2 episodios. ¿Con quién? Con Itiel Rayos, que estuvimos el otro día. Hace un par de episodios. Cada vez que mencionamos a Itiel hagamos esa broma. ¿Con quién? No sé si os acordáis de él, pero hubo un momento que me gustó mucho, una analogía. Hablábamos de la predicación en ese episodio y decíamos, la teología sería un poco como la investigación médica. Sí. Que nadie quiere leerla, nadie quiere realmente saberse esa teoría, pero todos esperamos que el médico que nos cure se haya leído la última investigación médica y haya tenido conocimiento de los que más saben acerca de la medicina. ¿Por qué? Porque el que te va a tratar, pues más vale que sepa todos esos principios. Y que a veces la teología quizás se puede ver de forma negativa, pero si la ves así, no tiene que ser algo que todo el mundo conoce a la perfección, pero sí en la que te puedes basar, sobre todo para ciertas cosas de la vida cristiana te hacen falta. Entonces queremos hablar de la teología, tanto la parte positiva como quizás la visión negativa que puede tener la gente. No sé tú, Aarón, así para empezar, cuando te has encontrado en tus estudios o en tu vida cristiana con la teología, ¿has tenido percepciones de la gente negativas hacia ella? O sea, ¿es algo que es común en tu experiencia? Sí, súper común. De hecho, bueno, no sé si esto lo sabes, pero antes de estudiar teología, mis padres los dos estudiaron teología. Y cuando era más adolescente, una vez le dije a mi madre, jamás, así se lo dije, jamás voy a estudiar teología. Entonces, bueno, yo no quería estudiar teología. La verdad es que bueno, hice mi carrera en teología, tal y cual, y de hecho me gustaría seguir formándome, pero era algo que jamás, literal, palabras literales, jamás quise hacer, porque es verdad que en el mundillo cristiano a veces conoces a alguien que sabe teología y la primera impresión es, qué tonto. Qué tonto. Tonto en plan repelente. Repelente, Yeah. sí. Friki, pero que no... Sí, porque, ¿sabes? El teólogo es el típico que dice, esto está mal. Esto que estamos haciendo está mal. Sí. ¿Sabes? Yo sé más que tú y Sí, pobre sí, tonto sí. no sabes Exacto. lo que sería más correcto. Entonces en la iglesia es como que todos estamos contentos, estamos felices y de repente llega el teólogo que dice, esto está mal, ¿no? Entonces... Son un poco como los veganos, que siempre te dejan caer que son veganos, pues es que estudio teología, déjame decirte. Como soy vegano. Es verdad. Y para pena de mi antiguo yo, ahora yo soy ese, el que viene y dice, esto está mal. Muy bien. Entonces sí, creo que esta imagen del teólogo es bastante generalizada y creo que es bastante normal, también para mal, porque creo que a veces cuando empiezas a estudiar teología y los que hemos ido al seminario o a la facultad nos pasa que de repente empiezas a estudiar un poquito y ya empiezas a ver luces rojas en todos los sitios, ¿no? Y a veces mal, creo que el problema, y creo que eso ha ensuciado mucho la imagen de la teología, es que vamos y empezamos a señalar, ¿sabes? Y señalar, si no puedes tú hacer nada, pues a veces señalar no es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Entonces creo que a veces el teólogo se ha diferenciado por ser esa persona que señala, que dice que está bien y que está mal, pero no hace nada, ¿no? Opina. Pero exacto. Se pica, ¿sabes? Y se acaba confundido con juicio. Sí, totalmente. Sí. Y pasan a ser los nuevos fariseos. Totalmente. Porque no fallan. Totalmente. A mí me venía a la mente cuando contabas esto que mi experiencia fue más tarde de encontrarme con esa perspectiva negativa
hacia la teología porque al principio para mí fue una necesidad en mi propia vida, después de haber estado en un contexto de ministerio en un centro bíblico, donde yo ya veía la práctica, ¿no? O sea, yo me enamoré de la práctica, de comunidad cristiana, enseñanza de la Biblia a la vida práctica, grupos pequeños, evangelismo. Yo me enamoré de eso y mi pregunta después de ese año fue, ¿cómo puedo yo llegar a servir en algo así? Y la respuesta era, tienes que estudiar, porque no puedes hacerlo, oye, mira, creo que se hace así. Porque hay gente que ha estudiado para hacer esas cosas como un centro bíblico, una escuela bíblica, algo así, ¿no? Y para mí mi formación en teología surgió de la necesidad de querer hacer algo, pero de forma excelente y respetando gente que sabe, que me va a enseñar cómo yo luego poder servir a personas. Pero luego, en mi iglesia, yo era el de IPSTE, que es el Seminario Teológico Español, ahí en Barcelona. Y me di cuenta de que había personas que sin yo decir nada, a la que yo iba a decir algo de la Biblia, claro, como estudia en el seminario, claro, ya está y todos somos tontos, y va a decir lo que nadie sabe. Y yo me quedaba un poco parado de decir, no, es que esto es verdad, es que esto hay que también como sacar más profundidad de las cosas, ¿no? Pero casi que eso lo vi como una respuesta directa antes de conocer cuál era mi intención o mi necesidad de estudiar teología. Totalmente, súper natural. Yo no estudio teología. Entonces... ¿No te gustaría? Yo soy de los que puedo criticaros. Pero, ¿no te gustaría estudiar teología? Sí. Lo hago por mi cuenta. Ok, súper. Siempre. Sí. Me gusta pasar mucho tiempo en la que palabra. Ahí también podemos entrar. ¿Qué es estudiar teología? Porque en los últimos 2 años este hombre se ha tragado Biblia y ha pensado acerca de temas profundos de la fe y de las personas que digo... ¿De quién estás hablando? Andrés. Que digo, eso es formar una teología... Pero hay otros que hemos sido llamados a formarnos en un seminario o en algo más formal, ¿no? Pero y has hecho cosas también así más Sí, he hecho cursos online y tal, pero nada oficial. Certificados que estos que te imprimen tú mismo. Bueno. Sí, que a mí me da igual. Sí que me planteé estudiar teología cuando tenía esa primero o segundo bachillerato. Vale. Porque mi padre estudió teología en Moody. En Chicago, ¿no? En Chicago. Sí. Y le dije, igual estudio teología. Y la respuesta de mi padre fue, nah. ¿Ah, sí? Nah. Me dijo, estudia algo práctico. Ya. Y utilizarlo como una... Porque mi idea siempre fue ser misionero. No sabía dónde, ni cuándo, ni de qué manera. Y me dijo, estudia algo práctico. Cuando tengas esa carrera práctica, entra al país a que vayas a ir para ser misionero. Y si tienes toda la vida para estudiar teología. Dice, te vas a morir sin haber acabado. Porque nunca acabas de conocer la palabra, nunca acabas de conocer a Dios, ¿no? Tienes toda la vida para hacer eso. Entonces estudié enfermería por eso. Pero me planteé estudiar teología, sí. Sabes que a mí me dijeron exactamente lo mismo mis padres, pero no les hice caso. Me dijeron, estudia una carrera secular porque te va a dar una profesión, te va a dar una manera de también hacer tener dinero. Y luego ya, estudias teología. Y aquí estamos los dos. Y yo al año siguiente me apunté al seminario. Porque dije, no, es que Dios me está llamando a ello. Bueno. Que ahí hay diversidad también, no es una fórmula para todos. Igual. No, total. Claro, de hecho, mis padres me dijeron lo contrario. ¿Ah, sí? Sí. O sea, en el seminario, yo tenía muy claro que quería servir a Dios. Me gusta mucho la predicación, me gusta mucho la enseñanza. A lo mejor por eso también era como otro tipo de consejo, ¿no? Pero mi área era como más concreta a lo mejor. Y bueno, yo siempre dije, yo no necesito estudiar teología para predicar. Vale. Porque cuánta gente hay que... La risilla la ha salido. Cuánta gente hay que predica y predican muy bien, ojo, y dan mensajes muy buenos. Es verdad, todo esto es verdad. Y nunca he pisado una escuela, dices, ¿no? Exacto. Exacto, sí. Que además parece que conecten más con la gente porque no tienen tanta cosa, hay tanta teoría aburrida, ¿no? Me está entrando la risa tonta. Okay. No, entonces eso, mis padres me animaron mucho por ahí. Yo tenía claro. De hecho, esa conversación con mi madre de jamás voy a estudiar teología, iba un poco por ese rollo. Yo, mamá, no necesito, o sea, tengo una buena relación con Dios, tengo una buena relación con la Biblia. Yo no necesito plus que valida a la gente como para dar un buen mensaje, ¿no? Y lo curioso es... ¿Qué pasó? En mi viaje, yo estaba predicando, estaba haciendo todas estas cosas que a mí me gustaban enseñar, y de repente sí que me empecé a dar cuenta que para ir más profundo, en mi caso, y esto hay que aclararlo, ¿no? En mi caso, yo necesitaba una formación. A lo mejor para mí ser autodidacta era muy complicado, y ojo, admiro a todas las personas que son autodidactas, pero yo no podía serlo. Entonces,
Entre darme cuenta que yo estaba cojeando mucho en mis enseñanzas y en mi manera de profundizar en la Biblia. De hecho, por ejemplo, voy a hablar bien de mi madre, pero mi madre estudió teología, se le da muy bien. Y a veces a la hora de yo preparar mis predicaciones iba con mi mamá y le decía, oye, mamá, ¿tú cómo abordarías este pasaje? Tal y cual, ¿no? Y de repente un día como que me quedé pensando y dije, mi madre no va a estar toda la vida aquí como para echarme una mano. Evidentemente, ¿no? Entonces dije, joder, yo tengo que hacer mi propio camino y además... Hubo en mi proceso gente que me estaba acompañando que me dijeron, Aarón, si lo tuyo es la enseñanza, tienes que estudiar teología. Claro. Y yo, no, eso no es lo mío. Pero cuando empecé a estudiarlo, fue cuando que me di cuenta que ese Aarón adolescente muy motivado estaba muy equivocado. Estaba muy equivocado. Quizás la gente está pensando ahora en que estamos hablando de teología como solo algo que es de la élite cristiana que se estudia en un lugar, en una universidad o así. Pero algo que creo que es importante mencionar es que todo el mundo tiene una teología y todo el mundo hace teología. Porque, bueno, ahí podemos definir a qué nos referimos. Define teología. Bueno, el conocimiento de Dios, el logos y el teos, ¿no? O sea, teólogos. Entonces, los que somos cristianos, de diversas maneras hemos empezado a conocer a Dios. Lo que nos han dicho, lo que hemos leído en la Biblia, lo que vemos en la iglesia, ¿no? Todas esas cosas empiezan a formar tu mente en qué piensas de Dios, qué piensas de la iglesia, qué piensas de tu propia vida espiritual. Eso todo el mundo lo tiene. Hay gente que lo tiene más desarrollado y gente que lo tiene menos desarrollado. Y para desarrollarlo más, hace falta acudir a expertos que se han pasado toda la vida estudiando un solo tema. Entonces, cuando tú estudias un libro, por ejemplo, sobre un tema, ¿no?, que te interesa de la Biblia, estás teniendo acceso a una persona que ha estado durante años estudiando algo mucho más que tú, que te puede dar esa herramienta. Entonces, creo que alguien que en su casa tiene inquietud por la Biblia y por lo que Dios dice y se compra un libro más teológico, más que explica las verdades de Dios, está haciendo teología. Total. Y está desarrollando su propia mente acerca de Dios y lo que conoce. No sé si la definirías diferente, pero así a lo más llano para todo el mundo, ¿qué sería la teología? No, yo estoy de acuerdo con tu definición. A lo mejor con lo que no estoy tan de acuerdo, pero me explico. Vale. Es cuando has dicho que la gente tiene su teología más desarrollada. O sea, estoy de acuerdo. Hay gente que tiene su teología más desarrollada o no, pero hay gente que sin estudiar teología, y esto es, a ver si me sé explicar, han desarrollado su propia teología mucho. Entonces, ahí es donde precisamente creo que se encuentran los choques, ¿no? A lo mejor alguien que ha desarrollado una teología en base al pensamiento de otros, en base al estudio, en base a hincar los codos y ponerte a estudiar, de repente llegas con alguien y... Me pasa a mí perfectamente, ¿vale? Hablo con gente que lleva toda la vida en la iglesia, mucho más mayor que yo, ¿no? Que no han tenido la oportunidad a lo mejor de estudiar teología, pero a la hora a lo mejor de abordar un pequeño debate, es como, no, ¿tú quién eres? O sea, ¿tú qué has hecho, no? Me lo dicen un poco a mí, en plan, sí, has leído a tantos teólogos, pero ¿y qué? Yo llevo toda la vida leyendo la Biblia o he escuchado a tantos predicadores o he hecho tantas cosas, ¿no? Y entonces yo me doy cuenta que esa persona tiene una teología muy desarrollada, pero en base a sus propios pensamientos, exacto. O no a los mejores maestros, porque también hay que decirlo, ¿no? Podemos aprender de gente muy sabia, podemos aprender de gente que aparenta ser sabia, que es popular, pero que no ha desarrollado igual. No ha desarrollado una buena teología. Y de hecho, bueno, a mí esto me parece como súper importante aclararlo y es algo que cuando yo lo descubrí me impactó mucho. Bueno, en la historia de la teología, la teología siempre ha ido muy de la mano con la espiritualidad, con ser un puente para el pueblo, traducir estos conceptos complicados que son así como muy altos, ¿no? La teología es un puente para la iglesia, para que la gente tenga esas conexiones con Dios, ¿no? Con esos misterios. Pero después de... Bueno, cuando la filosofía creció muchísimo y empezó a ser la razón y la lógica lo que definía el mundo, ahí es donde sale la famosa teología liberal, a la cual la gente le tiene miedo, que es verdad que es una teología que se hizo como muy lógica. Entonces empezaron a dejar a un lado, se llevó a un extremo como los milagros, las cosas más divinas, ¿no? Y entonces era toda una... Un poco humanista también, exacto, ¿no? todo muy racional. Y en ese momento es curioso que surge también como el movimiento más pentecostal como lo entendemos hoy.
Entonces es curioso porque es una respuesta a ese racionalismo. Exacto. Entonces, nuestra herencia, sobre todo de la gran mayoría en España y en Latinoamérica, tiene una herencia muy pentecostal, aunque a lo mejor no seas de una iglesia pentecostal, esa herencia está ahí, ¿no? Entonces, curiosamente, muchas de las personas con las que yo hablo, ¿no? Es como, tú has estudiado teología, es como tú tienes una relación fría con Dios, ¿no? O la razón te come y pierdes como el corazón, pierdes el espíritu, exacto. Y no tienes pasión. O el típico así versículo fuera de contexto, ¿no? Como que la sabiduría envanece o... La mucha letra mata. Exacto, ¿no? Entonces, naturalmente creo que como iglesia tenemos un poco esta herencia de rechazo a la teología y lo que vivimos más es la experiencia. De hecho, este es el corazón del pentecostalismo, la experiencia, ¿no? El yo siento, el yo entiendo, el yo pienso, pero nunca ha sido así. O sea, en la historia de la iglesia nunca ha sido esa el parámetro, no es lo que yo pienso, ¿no? Es lo que dice la Biblia o lo que entendemos en conjunto entre los sabios, entre el pueblo de Dios. Por los sabios no me refiero a la élite, sino al pueblo cuando se junta y llegamos a conclusiones de lo que dice la Biblia. Ok, pues eso entendemos, ¿no? No es tan individualista. Entonces creo que a día de hoy, como vivimos un poco esa herencia mala de rechazar por esta herencia, ¿no? De los teólogos se perdieron, y es verdad que muchos se perdieron, pero eso fue un momento de la historia, un lugar concreto que no representa a lo que es la teología ni la historia de la iglesia. No sé si me voy a entender. Sí. O capaz me he ido un poco por los cerros de Úbeda. Muy útil. Úbeda muy bonito, por cierto. ¿Crees que todo el mundo debería de estudiar teología y de qué maneras? Porque quizás no todo el mundo tiene el mismo interés, ni el mismo tiempo tampoco para hacerlo, pero igual hay maneras en las que cualquier persona puede acercarse un poco más a entender mejor a Dios, la historia, lo que Dios ha revelado. Sí, pienso que todo el mundo, bueno, si todos hacemos teología, que eso lo hemos dicho antes, todo el mundo debería hacer el esfuerzo porque su teología sea lo más correcta. Y creo que no todo el mundo tiene que ir a un seminario o a una facultad de teología. Me gustó el podcast con Itiel y él hablaba un poco de esto, ¿no? O sea, a lo mejor hay predicadores de vocación, pero todos estamos llamados a predicar, ¿no? Sí, eso es. Yo pienso en lo mismo con la teología. O sea, no todo el mundo está llamado a ser a lo mejor ese médico estudioso. Sí, un maestro. Exacto. O algo así, pero todo el mundo debería saber un poquito de medicina, ¿no? Ahora que hubo el apagón, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Sí. Es lo típico de que de repente te encuentras en una situación y te encuentras un poco desnudo, ¿no? Entonces, bueno, deberías saber lo básico, ¿no? Los primeros auxilios, deberías saber cómo ayudar a alguien, ¿no? En este caso. Y creo que eso es un poco la teología. Creo que, de nuevo, teología no es que vayas a un seminario, teología no es leer a los grandes teólogos, teología es tener un conocimiento sano, correcto, de las escrituras, de Dios, de nuestra historia, que eso es súper importante. Y creo que todos deberíamos tenerlo. Y creo, y aquí a lo mejor me tiro un triple, que todas las iglesias deberían proveer de una teología básica, sana, correcta, a los miembros. Vale. Creo que a veces como miembros de la iglesia, a lo mejor me meto aquí en un terral, pero somos muy poco exigentes. Vamos a la iglesia a que el pastor nos predique, que está muy bien, la predicación es súper necesaria, la predicación como alimento que me llena mi espíritu y me anima para en la semana vivirlo. Pero, y esto es un poco también parte de mi experiencia, recuerdo que yo me fui a estudiar fotografía y en mi clase de teología había un chico que era súper ateo. Y este chico se hizo tan buen amigo mío y lo quiero tanto a día de hoy. Sí. Y de repente él me puso contra las cuerdas. Aaron, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿No? Y yo en un momento me vi totalmente desnudo, ¿no? Porque yo le decía, no, pero es que yo siento y yo pienso, ¿no? Pero de repente él, pero es que la vida es así y la historia de la iglesia ha sido así. Y entonces creo que como miembros de la iglesia la predicación es sana para nuestra vida espiritual, pero creo que para un desarrollo de nuestra vida y para la hora de compartir el evangelio, sobre todo en un mundo en el que hoy todo tiene que estar un poco explicado por la razón y por la lógica, tener argumentos es necesario. Creo que la iglesia debería ser ese lugar donde nos enseñen un poco de estas bases para defender nuestra fe, defender que creemos. Total.
total. Porque si no se hace, luego salen ya no solo las herejías. Estamos hablando de que, lamentablemente, de la iglesia cristiana y de la iglesia evangélica protestante han salido tantas sectas que están haciendo tanto mal al mundo hoy que es una pena, tío. Es una pena que sea parte de lo que nosotros hemos... No nosotros hemos creado, ¿no? Pero es parte también de nuestra herencia por una mala teología. Ya, totalmente. Voy a ser la voz del pueblo, por favor, si os parece bien, ya que yo no estudio teología. Cogiendo un poco las cosas que estáis comentando, no que esté en desacuerdo con lo que habéis dicho, pero lo estoy. Hacías una comparativa entre esta persona que lleva en la iglesia igual 30, 40, 50 años y dice, tú que sabes que yo he vivido esto, ¿no? Yeah. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre su teología y la tuya? ¿Por qué la suya puede ser incorrecta y la tuya no? O sea, al final tú has sido un seminario en el que se te ha podido dar una doctrina que, vamos a ser reales, la doctrina del seminario de Córdoba no es la misma que el de IPSTEC, y no es el mismo que el de Moody, no es el mismo que el de que se puede estudiar en otro lugar. Entonces, ¿por qué o qué es lo que hace una teología más sana que otra? Muy buena pregunta. Sí, buena pregunta. La voz del pueblo, de nada. Creo que tenemos... No quiero poner contra la pared. No. Es una pregunta que la gente que está escuchando este podcast se está haciendo. Y me parece súper importante. Y voy a decir una cosa. Si me voy del tema me lo decís, ¿vale? No. Pero un poco esta pregunta que tú me haces me recuerda hay una frase que me produce urticaria. ¿Sabes? El típico que dice, yo tengo la sana doctrina, yo predico la sana doctrina. Sí. Es una frase, tío, que me revienta, pero lo más grande. A mí me han dicho esa frase. Es que... Has predicado la sana doctrina. ¿Yo qué dices? Es lo típico. Y... no como esos otros. No como otros. No. Y esa frase me da muchísima rabia porque es muy fácil levantar la bandera de yo tengo la sana doctrina. Pero, ¿qué es la sana doctrina, no? Entonces, la sana doctrina, o sea, existe, es una cosa real, pero no es lo que creo que la gente se imagina, ¿no? Entonces, tú acabas de dar un punto, ¿no? Como tú has ido a un seminario, yo fui al seminario de Asamblea de Dios, tú fuiste al de IPSTE, seguro que nos enseñaron cosas diferentes y Moody también, ¿no? Entonces, imagino. ¿Cuál es la cosa? Cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando de que tenemos un tronco común. Vale. Tenemos una cosa que es la definición de cristiano. Y aquí quiero aclarar una cosa. No toda persona cristiana es discípulo, estamos de acuerdo. El discípulo es el que imita a Jesús, ¿no? Y el que da su vida para... le sigue. Exacto, para seguirle. En el cristianismo tenemos discípulos y no tenemos discípulos, pero la definición de cristiano es una persona que vive bajo ciertas doctrinas o dogmas. Y ahí tenemos como la base, que es lo principal, que es creemos en un Dios que es trino, creemos en Jesús que murió y resucitó. Y entonces podríamos ir como hilando cuáles son esas cosas básicas que podríamos definir como sana doctrina. Y luego están las cosas secundarias que lamentablemente son las que levantamos como bandera y decimos que esta es la verdad absoluta, ¿no? Nuestras diferencias. Exacto. Entonces podríamos hablar de las típicas, que yo no creo que valga la pena como entrar en debates, pero el Espíritu Santo, ¿se sigue moviendo hoy o no se sigue moviendo hoy? Bueno, para las personas que tengan ese debate, quiero decir que es un debate muy bobo. En el sentido de que eso son cosas secundarias. Es verdad que eso va a cambiar el cómo vivimos nuestra expresión cristiana, pero eso no es el tronco común. No cambia tu identidad como cristiano. Exacto. Entonces, que si eres calvinista o arminiano, o que si crees que el rapto va a ser de X forma o de otra forma, pensamos que eso es teología primaria y no lo es. Eso son cosas secundarias o incluso algunas terciarias. Entonces, mientras que seamos cristianos, que vivimos como Cristo quiere que viva, creemos en que Jesús murió, resucitó, que parecen cosas básicas, pero la Biblia nos dice, oye, que Jesús resucitó, es la base de nuestra fe. O sea, si Jesús no resucita, lo dice Pablo, estamos aquí solamente haciendo el bobo, ¿no? Entonces, lo que nos identifica realmente como cristianos, lo que es la verdadera
doctrina o sana doctrina, eso lo compartimos todos. Lo comparte Ipste, lo comparte Asamblea de Dios, lo comparte Moody y lo comparten muchas personas que nosotros decimos, ese no es cristiano. Pues igual sí. Habría que revisar porque comparte nuestro core, nuestra base, nuestro núcleo común y que crea ya que si el Espíritu Santo se mueve o si es calvinista o no, perdón, pero eso no me da salvación. De hecho, el otro día lo hablaba con un amigo y le decía, la teología no salva, ¿vale? La teología no salva. Salva Jesús. Entonces, si yo creo en Jesús, si doy mi vida por Jesús, ¿no? Y estoy seguro de que Jesús me salva, pues perfecto. Estamos hablando de lo mismo. Que piense que el Espíritu Santo sí o no, eso no me va a garantizar el cielo de ninguna forma. Vale. Yeah. Yo diría, en cuanto a esa pregunta también, estoy muy de acuerdo con lo que dices, Aaron. A mí lo que sí me crea un poco de problema es cuando una persona, en ese ejemplo que hemos puesto, de iglesia de toda la vida, que solo ha estudiado pues en su propia caja, ¿no? Sus libros, su Biblia, y dice, yo ya tengo suficiente con esto. Cuando esa persona piensa que una forma de pensar diferente de otro cristiano no es aceptable porque se sale de su marco. Y hay una tendencia, sobre todo en el mundo evangélico, que somos muy de interpretar la Biblia nosotros, a decir, es que esto es como se ha hecho de toda la vida. En mi iglesia, lo que hemos creído siempre, esos de la calle de al lado, que creen diferente y tal, esos no son realmente hermanos. Yeah. Y tristemente hay mucha opinión de esa, que es por haberse mantenido en una caja tan cerrada y no haberse expuesto a ideas de otros cristianos que son un poco diferentes, pero que quizás comparten el evangelio también. Y yo diría una mente cerrada. Entonces, cuando alguien le pregunta, ¿por qué tu teología es mejor que la mía? No se trata de mejor o peor. Yo creo que hay que tener una mente abierta para entender que lo que yo puedo estudiar por mí mismo es limitado. Y hay cristianos, tanto a lo largo de la historia como hoy en día, en todo el mundo, que piensan cosas que igual yo no he pensado, que son igualmente válidas. Y tengo que respetar que ellos son parte de la iglesia. Y, volviendo a la analogía de la investigación médica, ¿no? No pasa nada que un médico sea el amo y que se ha pasado toda la vida haciendo investigación propia y que es bueno sanando. O sea, no tengo nada en contra de eso. Pero que ese médico empiece a poner verdes a todas las otras disciplinas médicas porque no saben lo que esa persona sabe, o mira, esos qué raros lo que hacen porque son diferentes, eso estaría mal, eso sería sectario como médico, ¿no? Entonces creo que el estudiar diversidad de teología te puede ayudar a ser más humilde, por un lado, de que tú no tienes todas las verdades. Entonces no le vas a transmitir a tu iglesia que tú sabes todo. Les vas a decir, estudiad todo, retened lo bueno. ¿No? Y eso es creo que un buen teólogo lo que hace es despertar tu mente. A que tú mismo, en tu casa, leas más, escuches más podcasts, escuches más prédicas y contrastes cosas de personas que quizás piensan diferente que tú, pero te pueden también dar una imagen de Dios desde otra perspectiva que tú nunca vas a tener tú solo. Entonces, huyo un poco de esa mente cerrada porque creo que ha hecho daño a la iglesia. Por otro lado, creo que tú eres un ejemplo como laico, que no ha estudiado igual, bueno, como persona que ha estudiado de a pie, que ha estudiado la Biblia por sí mismo, de alguien que escucha diferentes voces. Tú escuchas muchas prédicas, estabas cortando el césped el otro día, estás seguro con un podcast o con una prédica, ¿no? Entonces, algo que he observado en los últimos 2 años es que tú te nutres también de diferentes fuentes. Y cuando yo te menciono a algún predicador así, tú vas y le echas una escucha para ver qué dice. Eso es un espíritu de entender más la teología y entender más a Dios. No creo que te hace falta Moody para eso. No. Pero sí que es verdad que también hace falta un espíritu crítico. Y que tú digas, no me la van a colar ahora una herejía de repente, cualquier cosa que digan me la creo. Entonces estás abriéndote, pero a la vez siendo muy prudente en cuanto a qué adoptas tú como tu creencia. No sé si coincide con tu experiencia, pero es lo que veo desde fuera. Sí, no me gusta y me gusta que habéis... ¿cuál es la palabra que busco, Tim? Habéis... Complementado. Complementado, es que lo es. Pero luego tenemos palabras para todo. En griego, complementación. Habéis complementado la respuesta, yo creo. Porque lo que has dicho tú, Aaron, estoy 100% de acuerdo. 100%. Me encanta el tronco, ¿no? De lo que creemos, del credo. Y esto es lo que debería querer todo cristiano. Ahora, como discípulo, esas cosas que son secundarias o terciarias, desde mi punto de vista, también importan. Porque importan porque van a determinar cómo eres tu discípulo y cómo vas a hacer los discípulos tú. Totalmente. Porque yo no voy a hacer un discípulo de una misma manera. Si yo no quiero que el Espíritu Santo se mueve, así creo que no se mueve. Si soy cesacionista o si no lo soy. La manera que hago discípulos no es la misma. Entonces, me encanta, ¿no? Que Dios es uno,
¿no? Shema Israel, Adonai uno es. Perfecto, Jesús vivió, resucitó y gracias a él somos salvos. Perfecto. Todas estas cosas que son, vamos a decir, básicas, debemos de creerlas igual. Pero las segundas terciarias va a determinar cómo sois los del camino. Cómo vivimos. Cómo vivimos y cómo voy a hacer yo discípulos y cómo esos discípulos después harán discípulos, etc, etc, etc. Entonces, por eso decía que es la pregunta que una persona que lleva 40, 50 años en la iglesia puede tener una teología que es mucho más correcta, tal vez, que alguien que ha estudiado 4 años en un seminario. Sí, claro. Sí. No hay garantías. Porque no puedes... A ver si me explico bien. No puedes pasar 40 años de la iglesia. Cada vez que te hagan una pregunta, no, es que yo creo que Dios es uno, ¿no? Que Jesús murió, resucitó. Sí, está muy bien eso. Pero te he preguntado acerca de ¿qué tal el tema de las lenguas? No, es que deja las lenguas. Porque yo creo que Dios es uno, que sí, que está muy bien. Pero llega un punto en tu caminar con Cristo en el que hace falta tener una opinión o una revelación por parte de Dios de esas cosas secundarias y terciarias. Estoy de acuerdo. Y creo que cuando entramos a esas secundarias y terciarias es cuando empezamos a ver a los teólogos de una manera negativa. Sí. O a los pastores de una manera negativa. Porque estamos como combatiendo, ¿o qué? Porque como las ideas de este contra las ideas del otro. Ahí es donde empiezan a haber más diferencias. Creo que en el tronco no hay tantas diferencias, pero en las ramas ya empieza a haber más diferencias. Sí. Y hay algo que brilla por su ausencia y es valorar el argumento de otro con el que no estás de acuerdo y decir, honro que tú tienes esa idea, aunque yo no pienso para nada como tú. Ahí está la cosa. Pero, tío, realmente tiene coherencia y entiendo que lo creas, pero yo soy diferente. Pues me pasa con otras tradiciones. Que habéis dicho que habéis complementado la respuesta muy bien porque tú has abierto el espectro un poco más de, vale, esto es lo que tenemos que creer, básico todo, ahora, ¿cómo empiezas a actuar tú? Ahora, yo escucho predicaciones que la escucho y no pienso que estén mal, pero simplemente digo, pues esto no me está nutriendo de la manera que yo espero, pero me gusta tu opinión. Y escucho esto, escucho lo otro, y voy contrastando siempre con la palabra. Es una buena palabra, sí. Entonces me gusta mucho que hayáis complementado la respuesta de todos tenemos que tener las mismas creencias básicas y el resto empieza a abrir tu mente, pero siendo un poco prudente con lo que tomas como base tuya. Totalmente. Ahí me ha gustado mucho lo que has dicho. Respetar es algo que creo que en la iglesia deberíamos ser expertos, pero lamentablemente a veces no lo somos. Sí. Creo que lo que has dicho también es como clave. Vale, tenemos este tronco común, pero definitivamente nuestra teología secundaria o terciaria va a definir cómo vivimos en todo, ¿no? Y ahí es donde precisamente empezamos como a tomar diferentes caminos. Algunos piensan que el Espíritu Santo sí, otros piensan que el Espíritu Santo no. Claro. Y eso define todo. Pero el problema está en cuando nos falta amor para respetar a la persona que ha decidido otro camino. Y ahí es donde se nos olvida que el tronco común, que es lo más grande que tenemos, que es lo que nos hace cristianos, es lo que nos une, no lo que nos está separando, ¿no? Entonces, a mí me parece como un acto de humildad y de amor de parte a veces de pastores o de teólogos que yo tengo, ahora que yo soy pastor, algo que intento hacer en la iglesia es decir, mira, yo tengo mi opinión. Ahora, sobre X tema, yo te voy a dar un abanico de opiniones, ¿vale? Porque tú tienes que tomar la decisión, pero, y aquí es donde viene, creo que lo bonito, está el acompañamiento pastoral, y ya que yo he decidido formarme y leo mucho y estudio mucho, yo te voy a guiar por el mejor camino que yo entiendo y que oro y que busco el Espíritu Santo, y aquí es donde empezamos a mezclar más como esta vida más práctica, ¿no? Queremos acompañar a la gente, pero lo que yo no puedo hacer es crear clones míos. Porque yo tengo pensamientos que sé que a lo mejor son como tengo cosas muy claras y hay áreas donde digo, pues esto no lo tengo del todo claro. Y con humildad yo le tengo que decir a la persona, mira, yo pienso que este puede ser un camino erróneo, pero tienes que conocerlo, tienes que conocer que existe esta posibilidad. Y creo que eso, y a lo mejor aquí también cambio de tema, pero creo que ha hecho mucho daño en la iglesia cuando a veces el pastor o el líder viene y te dice, no, esta es la única manera de pensar, ¿no? Y ahora vivimos en un mundo tan globalizado donde nos llega información de todos lados que de repente tú, cristiano, dices, oye, pues me acabo de enterar que hay otros cristianos que sí que piensan esto, y ahí es donde vienen las crisis de fe, que son muy reales, porque de repente dices, no, pues a mí toda la vida me habían dicho que esto era pecado y veo que otros cristianos lo hacen. Y en vez de
de llevarlo a un punto, bueno, voy a ponerlo ante la Biblia, ¿no? O estas cosas, dices, no, pues esto es un festival, aquí cada quien piensa lo que quiera, nada es real, abandono la iglesia, abandono a Dios, porque cada uno hace Dios a su imagen y semejanza, ¿no? Y ahí está el problema. Está el problema en que no sabemos justificar nuestras creencias secundarias y terciarias y no sabemos enseñarle a la gente ese abanico y a cruzar los caminos. Y también lo digo, hay muchísima gente que se pierde en la teología, que son teólogos y no son cristianos y no son discípulos, eso está claro. Entonces, por eso es importante que si vas a estudiar y sobre todo animar a la gente que si estudian, quieren estudiar teología, que tengan un buen acompañamiento pastoral o teológico de gente que tú digas, mira, ese hombre sabe teología, pero es amoroso, es discípulo, sigue a Jesús. Sin eso es muy fácil. Sí, que información no siempre es conocimiento. Muy bien. Para acabar esta sección, una frase de San Agustín, ya que nos ponemos teológicos, la he buscado porque no me la sabía de memoria. En lo esencial, unidad. En lo dudoso, libertad. Y en todo, caridad. Muy bien. Caritas, gracia. Sí. Tener esa gracia hacia la persona, porque puede ser que tú estés equivocado también. Entonces, dale gracia, porque igual para ti está muy claro algo, pero si es algo secundario, pues dale gracia y a ver si aprendes algo en el camino. Totalmente. ¿Cómo no? Algo que decimos aquí los jóvenes de Hogar Asubio, el misterio que estamos, es que igual es un poco raro como mentores decir eso, pero siempre decimos no te traes nuestras palabras. Total. O sea, cada vez que hacemos algún estudio, algún devocional, que sea, no te traes nuestras palabras. Yo contrasta con la palabra. La autoridad está precioso. Y yo, la palabra de Dios va antes que mis palabras. Y puede ser un poco raro, pero siempre decimos eso, contrasta lo que decimos con la palabra de Dios. Esta mañana estaba leyendo 2 Timoteo. Y 2 Timoteo 2, versículo 7, dice, considera lo que yo te digo. Esto dice Pablo a Timoteo, que es su discípulo. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y me gustó mucho eso, tío. Yo considera lo que tus mentores te están diciendo, pero que sea el Señor el que te dé entendimiento de todo. Y me gustó mucho eso. Y animar a la gente a no únicamente basarte en lo que tus pastores te están diciendo, o el teólogo de moda, o el pastor que está petándolo en Instagram, sino contrastarlo con lo que dice el Señor. Y al punto al que habéis llegado, me ha encantado, que es el que habla un poco Pablo, ¿no? Si tengo todas estas cosas, pero no tengo amor, ¿de qué me sirve? ¿No? Prefiero hablar 5 palabras que se entiendan, a hablar 5.000 que no se entiendan. Entonces, si tenemos muy buen de conocimiento, pero no tenemos amor, no somos nada. No vale la marca nada del cristiano. Sí. Para la próxima sección, que va a ser de gancho para todos nuestros oyentes y los que nos ven, verdades teológicas que hayan revolucionado tu vida. Aunque sea de forma muy sencilla. ¿Qué cosas que tú has entendido de Dios a través de estudiar? Cosas sencillas. No os vayáis por las ramas de lo terciario y secundario. Pero hay cosas que yo al estudiar, al leer, de repente he dicho, ¡wow! Yo nunca había entendido esto de Dios y revolucionan tu vida. Creo que eso daría una nota positiva a todos aquellos que piensan, ¿para qué me va a servir eso de la teología? Como un principio básico que hayamos empiezo entendido. Yo. Puedo empezar yo como ejemplo para que os ayude. Empieza la bola. El tema de lo que se llama la gracia común. Okay. Yo al estudiar el seminario, un profesor, Bernard Koster, quiero darle honra, me influenció mucho y un tema que a mí me impactó de su teología más reformada de Holanda era el tema de la gracia común. Dios tiene gracia para este mundo. No solo gracia salvífica, que es la gracia en Jesús, que tú te arrepientes y Él te salva. Sí, eso es verdad, es el Evangelio. Pero Dios está teniendo gracia activamente hacia este mundo porque este mundo podría ser mucho peor. Está reteniendo el mal, poniéndole límites todavía para que no alcance aún el máximo que podría ser de destrucción en este mundo. Que el que nazca un niño sano, aunque sea en una familia que no tiene nada que ver con Dios, o sea, eso es gracia. ¿No? Y entender, a mí me voló la cabeza, porque en esos años yo entendí, wow, Dios no está solo en la iglesia el domingo, no está solo en mi Biblia, Dios está teniendo gracia hacia este mundo porque lo ha creado y todavía lo preserva. Entonces, el hecho de ver incluso a la sociedad y al ser humano como algo que todavía está siendo tocado por Dios de alguna forma, esperando que le salve también Cristo, pero ya tiene un testimonio de la gracia de Dios en la existencia, en estar vivo, en disfrutar de esta vida. Eso, puntito que a mí me gustó mucho en los años de estudios. Súper. Pues en mi caso, algo que estaba pensando, creo que hay un montón de cosas que... Es duro elegir. Es duro elegir porque, joder, hay tanta riqueza, pero algo que me venía ahora a la cabeza es cuando empecé a estudiar lo que implica que seamos imagen de Dios. Eso es una cosa que
que no solamente a lo mejor es bonita para una predicación y tal y cual, sino que cuando de repente te cala y entiendes el valor de que seamos imagen de Dios, es una de las cosas que más me confronta en mi vida diaria, porque y animar a la gente del podcast a buscar qué significa que seamos imagen de Dios, que lo dice Génesis, que Dios nos creó a su imagen y semejanza, que no es una palabra común, o sea, no es una cosa sin más, lo que quiero decir, sino que tiene una implicación para nuestras vidas infinita, ¿no? Significa que si yo soy reflejo de Dios, mi valor es infinito. Y eso lo llevo mucho al tema de la identidad, porque cuando a veces yo soy muy, muy exigente, soy muy duro conmigo mismo, y de repente me miro al espejo, lo sabrás bien, y dices, joder, tío, en verdad no me estoy tratando con el amor y el respeto que es que no es que me lo esté dando yo, es que me lo da Dios, con un valor infinito. Qué bueno. Wow. Y yo que también, al ser un poco exigente conmigo mismo, lamentablemente a veces soy muy exigente con los demás, y de repente cuando ves a otra persona que está haciendo algo que te molesta un montón, cuando lo único que te nace es decir, esa persona es tonta o cosas peores. Lo has filtrado mucho. Vaya pastor. Sí, me he cortado. Ves a esta persona y dices, esta persona es reflejo de Dios. Qué bueno. Y eso a mí me mata a un nivel, tío. Porque significa que, es que su valor es infinito y yo debería tratarlo con el amor y el cariño. Eso ha cambiado mi vida, de verdad. Y la está cambiando y aprendo cada día de eso. Sí, hace poco hablábamos con los jóvenes acerca de lo que significa ser templo del Espíritu Santo y cómo cambia tu perspectiva de otra persona cuando la ves como templo del Espíritu Santo y no únicamente como ¿no? Y la manera en la que le ves, la compasión que tienes, la empatía que tienes, el amor que tienes, la gracia que tienes hacia el templo del Espíritu Santo que vive en ¿no? Y va un poco relacionado, ¿no? con esta dichosa semejanza. No sé muy bien si respondo correctamente a la pregunta. No. Seguramente no responda. Tú tírate el triple. Pero yo me tiro el triple. Algo que cambió un poco mi perspectiva del amor, de Dios. Dios es amor, que no llegamos a comprenderlo porque nosotros no somos amor, nosotros amamos, somos decisiones, no es es algo que hacemos, una acción, no es un adverbio, ¿no? Fue pensar que Dios ama amar. A mí me ayudó a pensar, Dios ama amar, entonces quiere que nosotros amemos. Alguien me dijo una vez, Dios quiere que ames. No le importa tu opinión, quiere que ames. Y como que parecía una obligación. Tengo que amar a Tim porque Dios es amor. Frío, ¿no? Entonces, como yo quiero obedecer a Dios, pues tengo que amar a Tim. Como un mandato. Y es como, no, Dios es amor, Dios ama amar. Por lo tanto, quiere que nosotros amemos a amar a otro y quiere que nosotros amemos el hecho de amar a otras personas. Y cómo cambia tu perspectiva y cambia tu manera de ver a las personas. No lo ven como un mandato, una obligación, sino como un privilegio. Como tengo el privilegio de amar, como Dios les ama. Y cambia mucho la manera en la que ves a los demás, la compasión que tienes, cómo compartes el evangelio. Escuché esta semana una frase que decía, mucho tienes que odiar a alguien para no hablarle de Jesús. Y Y imagínate cuánto odias a la persona porque no estás hablando de Jesús. Y yo, wow. Y me tocó mucho, ¿no? Y me gustó eso. El Dios ama amar, entonces yo quiero amar. Top. Qué bueno. Muy top. Qué guay. ¿Más cositas? Me acuerdo de entender la Trinidad como una comunidad de Dios, Padre y Espíritu Santo. Pericoresis. Padre, Hijo y Espíritu Santo, como, sí, ¿no? La palabra griega. Sí. Pericoresis, el Tim Keller o C.S. Lewis lo escenifica como una danza entre tres, ¿no? Y que toda la eternidad han estado ya amándose. Me acuerdo de ese principio que es teológico, revolucionó mi forma de pensar acerca de Dios. Sí. Porque a mí me encanta la comunidad, me encantan las relaciones de amor unos con otros. Y ahora entendí de dónde viene eso. Viene de un padre que está amando al hijo, que está en el amor del Espíritu Santo, entre ellos toda la eternidad. Bueno. Es de diseño eso. Total. No es una opción de esta vida tener relaciones de amor y estar en comunidad. No es algo extra, es el diseño. El diseño no es estar solo, porque he luchado con soledad y con creerme muy diferente, muy raro. Que no encajo en un grupo, ¿no? ¿Qué va? Es que hasta Dios mismo encaja dentro de una comunidad de amor. Qué fuerte. A ver, otra cosa. Vamos ahí. A lo mejor esta bombitas. Es menos bíblica, es más teológica. Dale. Pero esto igual, ha cambiado toda mi vida. Bueno, estudiar un poquito de eclesiología
el por qué hacemos Perdón, iglesia. Es el conocimiento de la iglesia y la historia de la iglesia. Hay gente que no entiende. Sí, la teología yo también lo sabía eso. la teología se divide en muchas gente como ramas. Andrés, me refiero. Como la teología es un campo de estudio, la teología se divide en diferentes ramas y una de las ramas es el cómo hacemos iglesia, ¿no? Y eso lo llamamos eclesiología. Porque hacemos lo que hacemos. Exacto. Y claro, mi tradición es, no tengo tradición, o sea, vengo de una iglesia más pentecostal, no denominacional, entonces yo pensaba que mi manera de hacer iglesia era la manera de hacer iglesia, la única manera de hacer iglesia, ¿no? Un poco también como en esta idea de, como es el contexto donde yo me crié, yo pensaba que el resto estaba mal. O sea, nosotros teníamos la manera buena, la sana doctrina. Y cuando empiezas a estudiar un poco de la historia de la iglesia, algo que es precioso es darte cuenta que durante 2000 años, que se dice pronto, pero solamente recordar a la gente que los países como los entendemos hoy tienen aproximadamente 500 años. Y estamos hablando de que la iglesia tiene 2000 años. Y durante 2000 años ha habido gente que ha amado con todo su corazón a Jesús y a su pueblo y han buscado hacer la iglesia de la mejor manera para dar honra y gloria a Dios, para ayudar a las personas, para hacer luz para el mundo, etc., etc. Y que eso es una herencia que tenemos, una riqueza que automáticamente hemos heredado al ponernos el título de cristianos y que a veces no sabemos valorar, ¿no? Entonces algo que cambió mucho mi perspectiva fue de repente darme cuenta que mi manera, o la manera que yo pensaba que era la manera de hacer iglesia, es una manera más. Y está bien, es válida. Pero hay otras maneras válidas que lamentablemente hemos desechado porque simplemente pensamos que son viejas o que son antiguas o que son, X, ¿no? X. Y de repente el recuperarlo y ver la riqueza. A mí me gusta mucho la pedagogía, me gusta cómo enseñamos, ¿no? Y algo que he descubierto es que a veces como iglesia nos matamos en plan, quiero que la gente aprenda, sobre todo con jóvenes, ¿no? Quiero que los jóvenes aprendan y sientan y experimenten y a veces es difícil ser creativo y respuesta, ya está todo escrito, ya hubo gente que se mató para pensar estas cosas, existe una pedagogía en la iglesia y no tienes que inventar el hilo negro. De nuevo, 2000 años de sabiduría, de gente que ya nos ha dicho cómo podemos hacer cosas súper chulas y heredarlo es una pasada. Sí. Hay una frase que es, ¿cómo es? Aquellos que no conocen la historia están destinados a repetirla, ¿no? A repetirla. Que normalmente se hace en un contexto más igual de guerras o de conflictos. Sí. Pero en la iglesia es lo mismo. O sea, no estamos rompiendo la cabeza cuando igual hablas con alguien de la iglesia que ya venía a la iglesia esos 40, 50 años y no, esto lo hicimos en el 1990 y dejó de funcionar por esto. Y es como que también te evita el cometer errores. O sea, no es únicamente para lo positivo, sino también para evitar lo negativo, ¿no? O sea, vas a cometer errores, comete nuevos, no cagues y cometas los errores que cometió la generación pasada o la anterior. Totalmente. Está todo hecho. Tanto lo bueno como las herejías están todas hechas. Hay nuevas maneras de ponerlas en práctica, pero cuando estudias la historia de la iglesia es que está todo hecho. Eso es. Y ves en el siglo III una herejía con todo el tema del Espíritu Santo que dices, ahora se parece lo que estamos a veces viviendo totalmente. a lo que ya pasó en los primeros 3-4 siglos de la iglesia. Gente flipada pensando que tenía una experiencia del Espíritu y que todos los demás eran tontos y ellos eran los únicos tal. O sea, es que eso empieza ya desde el principio y tenemos que aprender de esos errores. Justo eso, me encanta. Creo que si queremos hacer una radiografía sana de nuestra situación como iglesia hoy, nuestros fallos y tal y cual, tenemos que mirar al pasado y creo que ahí hay muchas respuestas sobre cómo abordar ciertas problemáticas que tenemos hoy. Que de nuevo, por ejemplo, yo como pastor ahora, de repente digo, joder, tío, soy yo el único que habrá vivido estas cosas, estas luchas. ¿Qué va, tío? No, ¿qué va? Entonces hay que mirar al pasado para ver cómo resolverlo o no imitar algunas cosas o imitarlas. Y nada, también aprender a ver luces rojas. A veces hay gente que empieza a meter ciertas ideas, ciertas cosas, y uno no sabe por dónde va a ir, pero si miras un poquito al pasado te vas a dar cuenta que hay ciertas cosas que terminan mal. Entonces, aprender a identificarlo, gracias a la teología, a nuestra historia, es importante. ¿Cómo? Y te pone en tu lugar también, ¿no? Sí. Te hace humilde entender que tú eres simplemente una pequeña parte de todo un recorrido de 2000 años de historia de la Iglesia, que no vas a inventar nada nuevo, que puede ser que cometas los mismos errores en el siglo III o IV, y entonces te pone también en una posición en la que tampoco tienes sobre tus espaldas la presión
de ahora ser como eran los discípulos con Jesús al principio en la iglesia primitiva, que hoy en día, que está muy de moda o ha estado muy de moda en los últimos años, ¿no? Ese lema. No, nosotros lo que vamos a hacer es ser como los primeros cristianos con Jesús. Hacer iglesia en casa. Llevan 2000 años llevamos 2000 años intentando hacer eso. La iglesia sin paredes, he escuchado yo. Todos hemos intentado hacer lo que hacía Jesús con sus discípulos y está bien, pero no te creas el único que va a hacerlo de la forma correcta. Sí. Y a la vez eso te libera, de decir, mira, yo voy a ser parte de un cuerpo de Cristo que ha estado vivo. Una pieza del dominó. Una pieza que ya lleva toda la historia siendo real y viva antes de ti y luego te van a olvidar después de ti y van a seguir después de ti y no pasa nada. Haz tu parte, ¿no? Con lo que decías, me hace mucha gracia porque antes de estudiar teología, mi manera de ver la historia de la iglesia era algo así como, bueno, Jesús viene, muere, empiezan los discípulos, el libro de los Hechos, ahí las epístolas, y de repente hay un agujero negro hasta Lutero, y de repente... Seminario protestante, ¿no? Exacto. Llega Lutero, pega sus tesis, y hay otro agujero negro hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, esa es nuestra mirada al pasado, y de nuevo estamos tirando a la basura 2000 años, que es una vergüenza, tío. Y pensar que ha habido agujeros muchos tesoros en esos años. Exacto. No ha habido agujeros negros, ha habido historias que son nuestra historia, tío, que son nuestra historia, y bueno. Sí, a veces miro un poco cómo hacemos iglesia, que hay cada cosa que... Está saliendo humo de la cabeza ahora mismo. Sí, porque... Y seguro que os pasa, pero a veces miramos a la iglesia... Esto está mal. No, está el teólogo. La banderita aquí. ¿Sabes cuando... Miramos pero en lo extremos? esencial estamos unidos, ¿no? Sí, en lo esencial estamos unidos. Es verdad. Me voy. Dios es uno. Perdón. No, pero es que esto me frustra un montón, ¿sabes? Porque a veces vemos extremos y yo no me gusta ser imparcial, pero vemos extremos, ¿no? La gente que es como súper espiritual y te va a decir que esta es la manera, porque fluimos, ¿sabes? Y empiezan a fluir y te dicen que esta es la manera y plantitas y ve la verdad. Sí. Y luego están los otros que son más tienen el culo cuadrado y son más cínicos también, igual. Es poco decir cínicos, ¿no? y creo que eso, tenemos como los dos extremos y todos te predican que esta es la verdad, esta es la manera. Y cuando descubres que hay otra cosa es cuando de verdad creo que encuentras libertad, ¿eh? Porque no es ni un lado ni el otro. Y creo que cuando, si es que Dios no viene pronto y dentro de algunas generaciones miran al pasado, mirarán el cómo hacíamos iglesia y dirán, qué vergüenza, tío, qué vergüenza. Porque hacían esas cosas, porque flotaban o porque andan cuadrados, ¿no? Y qué triste, ¿no? Qué triste, no sé. Sí. No quiero, lo obvio, ¿no? Pero que este concepto de iglesia de cuatro paredes también tiene que en algún momento desaparecer. Y desgraciadamente es un concepto que continúa y a mí no me gusta. La iglesia no es... Si hay un lugar en el que nos congregamos como comunidad, pero somos iglesia. Allá cuando voy, allá donde vamos, somos iglesia. Y sé que se predica eso, pero no nos entra en la cabeza. No cambia nuestra manera de actuar. Seguimos actuando igual. Voy a la iglesia, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que empezar a interiorizar más. Creo que se habla, creo que se predica, pero no lo interiorizamos. Seguimos pensando que la iglesia es, ¿no?, las cuatro paredes a las que vamos los domingos. Totalmente. Y de mucha gente, no, es que vamos a una cafetería porque es más chulo, que da igual que es una cafetería si no es cafetería. Yo he sido de eso, sí. La iglesia no son cuatro paredes. Y por muy chulo que sea tu cuatro paredes, no quiere decir que sea más iglesia que la que eso es. Tiene columnas. Sí, total. Bien, ¿por qué no acabamos con qué son esas cosas que sí que no comprometemos, que todos tenemos que creer, da igual que te guste o no te guste la teología? Lo has mencionado un poco al principio, ha salido el tema de, pues eso, que Dios es uno, el Evangelio. Sí. O sea, creo que si no estamos de acuerdo en el Evangelio, ahí sí ponemos una línea. Las lenguas, que si la mujer puede predicar, que si la salvación se pierde. Esos son los requisitos para una sana doctrina, ¿no? Hemos dicho el resumen. No, pero así a modo de resumen, me resuenan cosas que creo que todos tenían que llevarse. Ya sea que nunca vas a abrir un libro de teología porque no te interesa, ¿vale? Ya sea que sí, que te gusta muchísimo estudiar. Da igual en qué lado del espectro estés, tienes que recordar que las verdades esenciales que sí nos salvan, que sí estamos en ellas, vivimos en ellas, tienen que ver con estas cosas. Existe un Dios creador que es bueno,
que ha creado este mundo para bien, pero este mundo se ha ido al garete y existe una salvación de eso, una redención. Más cosas. Por medio de Jesús. Vale. A través de su muerte y resurrección. Jesús es el único que salva. Sí, eso es. Sí. Es tiene que hacer uno? Su gracia y no sus obras. Eso es. ¿Qué tiene que hacer uno para llegar a eso? Total. ¿Me estoy preguntando? Sí. ¿Me puedes repetir la pregunta? No, ¿qué tiene que hacer uno para ser salvo? Ser salvo. Joder, reconocer a Jesús. No, joder, no. O sea, no. Que a veces obviamos lo básico, pero es que hay que recordar las cosas. No, o sea, yo creo que entender la persona de Jesús, reconocer su obra y dedicar su vida a él. Suena simple, pero no lo es. Tiene muchas implicaciones. Y bueno, hazte parte también de una comunidad. No creo que esto, o sea, esto, voy a matizarlo, no el no ser parte de una iglesia no es que pierdas tu salvación, pero es a través de nuevo de la sabiduría de un pueblo que podemos llegar a conclusiones más sanas, ¿no? De cómo somos cristianos, de cómo vivimos nuestra fe. Si piensas que tú solito tienes la revelación completa y que tú eres el sabio después de 2000 años que sabes cómo sí se hacen las cosas, te estás equivocando. Sí. Necesitamos una comunidad con la que poder debatir, pensar, discutir. Y una humildad de reconocer que seguimos siendo simples seres humanos pecadores que todavía conocemos en parte a Dios. Sí. Ese Dios sigue ahí amándonos, bendiciéndonos, enseñándonos. Un día va a volver Jesús y nos va a enseñar todas las cosas. Sí, totalmente. Y nos va a revelar todo eso que nos estamos peleando ahora. Todo eso que ni siquiera vamos a llegar nunca a entender. Todo eso que no nos cuadra de Dios, que igual para alguna persona es un problema. Es que esto nunca lo he entendido y no puedo creer en Dios por esto. Jesús va a volver y te va a dar una claridad mental de todas esas cosas que no cuadraban, van a cuadrar. Todo dolor va a ser consolado también. No solo temas intelectuales, sino esta vida va a ser redimida. Y vamos a tener por fin esa realidad perfecta, esa creación para la cual Dios nos creó. No habrá más dolor. Ese es nuestro fin, no lo tenemos aún, entonces tenemos que tener paciencia y también las ideas claras de hacia dónde vamos. Esa es la historia. La historia no es llegar a una iglesia perfecta, a una teología perfecta. Eso nunca va a pasar. Dependemos de Jesús, Él nos tiene que redimir, Él nos tiene que enseñar, como decías en 2 de Timoteo, ¿no? Y quiero animar a que puedes tener toda la información del mundo, todo el conocimiento del mundo, pero si no tenemos amor, totalmente, no somos nada. Recordar que Jesús nos llamó a ser uno y que personalmente me encanta la idea de que vemos el reino de Dios realizado cuando somos uno, cuando nos amamos los unos a los otros. Eso es. Así que... Y donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Cristo en medio de ellos. Convalidamos. A la de 3. Más todos los que nos están... Iglesia a la de 3. Ahora están pensando que frikis estos teólogos, por eso no los escucho. Y pero, Andrés, teólogos y Andrés. También cuenta. Eres teólogo amateur. Teología, Él es un teólogo amateur. Haces teología, eso seguro. Hace teología y la mayoría es buena. Te lo puedo decir. La mayoría. Y si no, siempre hablamos y acaba teniendo una buena teología. Pero sí, todos... Luego le pegamos, lo llevamos al cuarto. A ver qué piensas. Muy bien. ¿Qué puede hacer la gente si tiene más preguntas o tiene interés de la teología? ¿Por qué no recomendáis a alguien, un teólogo o un autor, que dices, mira, este tiene muy buena base y no es aburrido? Para la gente que le cueste. Vale. Lucas Magnin, muy bien. Lucas Magnin. Gran teólogo. Vale. Tío sabio, humilde, que sobre todo, y esto es lo que me encanta. Tiene sana doctrina. Tiene sana doctrina. No, pero que utiliza las vivencias. Habla mucho de teología pop, ¿no? Bueno. Entonces, como a través de la cultura pop creamos un puente para entender cosas bíblicas, teológicas. Muy bien. A lo mejor te habla ahí de no sé, de la personalidad de Jesús a través de los Beatles o lo que sea, ¿no? Es una máquina para estas cosas. Un poco como hacía Pablo, ¿no? Hecho 17 ahí en Atenas. Sí. Hablando de los filósofos para dar a conocer a Jesús y tal y cual. Bueno. Pues, eso es súper guay. Un saludo a Lucas y Almendra. Sí. Un saludo. ¿Tú a quién recomiendas? Todo lo que esté de Tim Keller en libros y en sermones. Hay bastante traducido. Yo personalmente siempre lo he seguido en inglés, pero él es no solo una mente brillante para hacerte entender ciertos conceptos difíciles, sino es un popularizador. Quizás. Me gusta esa palabra. Hay que popularizar más la teología, sobre todo histórica, y él hizo un rol muy importante durante sus años de pastorado en Estados Unidos para popularizar en el sentido bueno, de que podamos entender y acceder a cosas que son nuestra herencia de la Iglesia y de la teología. ¿Algún libro en concreto? ¿Algún libro en concreto de él? A mí me gusta mucho El Dios pródigo. Sí, El Dios pródigo.
sobre la parábola del hijo pródigo. A mí, mira, son una serie de sermones de Marcos, pero la cruz del rey tiene ideas como infiltradas teológicas que para alguien que no le guste tanto un libro denso de teología y le guste más algo ameno, ese libro te la cuela. O sea, te cuela las ideas teológicas sin que te des cuenta. Buenísimo. En estilo más de novela, de predicación, pero es un compendio de sermones sobre el Evangelio de Marcos. La cruz del rey. Lo tiene andamio. Muy bien. Qué guay. Así que eso. ¿Cómo puede la gente seguirte a ti, Aarón, si tienen inquietudes sobre vuestro trabajo? ¿Recomendación? Es verdad, perdón. El amateur también puede decir. El amateur. Así un poco más denso, pero que lo puedes leer y a mí me ha gustado. Eugene Peterson. Top. Totalmente. Grande. Eugene Peterson. Sí. Muy recomendable. Eso grande. También. Así que, Benihim. Te lo cortamos luego. Perdón, me tiraba. Aarón, ¿cómo puede la gente seguir tu trabajo? Tienes diferentes proyectos, pero... Sí, bueno, a ver si pones mi Instagram aquí abajo, porque es un poco raro decirlo. De la Biblia. Y nada, ahí en Instagram también estoy comenzando un proyecto de arte. Y mi señora esposa trabaja en un proyecto de evangelismo que se llama Yes He Is. Por cierto, colaboráis. Sí, así eso que es. nada, ahí y nada. También si un día quieren la gente visitar nuestra iglesia en Málaga, se llama Iglesia Atelier. Atelier. Dilo bien, en francés. Y nada, si sobrevivimos, pues podéis visitarnos. Sí, muy bien. Gracias, Aarón, por tu pasión, por tu experiencia de vida que compartes abiertamente y por explicarla de forma tan didáctica. Creo que ha facilitado a mucha gente entender más estos temas. Gracias a vosotros que sois divulgadores. Divulgadores, me gusta. Pocas veces esa palabra en un contexto positivo, Me gusta, divulgador. Lo sois. Vuestra teología es guay y ayudáis a la gente a acercaros a Jesús. Eso es Intentamos hacer teología práctica. Sí. Resumiría Gracia y Verdad como una teología práctica, intentando aplicarla bien, con amor. Eso es. Super. Con nuestros fallos, pero intentamos acercar a la gente a Jesús. Conclusión, estudia teología. Y si eres de esos que dices que tienen la sana doctrina, por favor, cállate. Ten gracia. Muy bien. Si queréis más información sobre esto o otros temas, o si tenéis algún feedback, estamos a vuestra disposición. Eso es. Dadle a like, comentad, compartid y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao. Chao.